Todos los miércoles, luego del Consejo de Ministros, realizamos esta conferencia de prensa con el objetivo de informar a la población sobre las decisiones adoptadas. En esta oportunidad me acompañan el Ministro de Salud, el señor Óscar Ugarte, y el Ministro de Educación, el señor Ricardo Cuenca. Quisiera empezar compartiendo con ustedes alguna información en relación al paro de los transportistas, situación que en este momento es de suma preocupación para toda la sociedad peruana, porque a partir de esta medida que han adoptado los transportistas, se encuentran muchas zonas del país bloqueadas, muchas carreteras bloqueadas, incluso nos acaban de reportar que hay dificultades para que el oxígeno pueda llegar en la zona de Huaycán. No obstante ello, nosotros estamos en diálogo permanente con los gremios de transportistas. De hecho, en este momento se encuentra una delegación del Ejecutivo que ha venido conversando con ellos en los últimos días. Esta delegación está conformada por el Ministro de Transportes, los viceministros de Energía y Minas, así como altos funcionarios de los Ministerios de Economía y Finanzas y de la Presidencia del Consejo de Ministros. Antes de venir a esta conferencia de prensa nos ha reportado el equipo del Ejecutivo que el diálogo continúa. Ya desde el Ejecutivo les hemos hecho una propuesta concreta. Son varios puntos que tienen el gremio de transportistas. Afortunadamente en la mayoría de ellos ya se ha llegado a un acuerdo y esperamos la respuesta final de sus gremios para poder superar este grave problema que entendemos la preocupación de los transportistas por el precio del petróleo que ha subido a nivel internacional, y les hemos propuesto medidas realistas, medidas que podemos atender desde el Estado peruano en este contexto actual de crisis y pandemia. Creemos que es un momento en que todos debemos poner nuestra mejor voluntad para encontrar salidas dialogadas y sobre todo seguir encontrando soluciones a problemas que son de carácter estructural y que muchas veces no se pueden resolver en un solo día. Por eso invocamos también, como lo estamos haciendo en la mesa de diálogo, a que los transportistas, dado que estamos en diálogo y encontrando soluciones que puedan responder a las demandas de las partes, les hacemos una invocación para que levanten el bloqueo de las carreteras, porque también esta situación es aprovechada por otras personas que lamentablemente cometen actos de vandalismo perjudicando a toda la población. Es un momento de encontrar salidas dialogadas y por eso hacemos esta invocación y ojalá que antes de terminar el día o esta conferencia, sería ideal, podamos tener buenas noticias y que el diálogo ha logrado su objetivo. Queremos informar también que la Policía Nacional del Perú está resguardando permanentemente el traslado del oxígeno. Ha logrado en muchos de los puntos del país que éste pueda llegar a su destino. Sin embargo, como les comentaba, nos acaban de reportar que esto no ha sido posible en algunas zonas del país. Igualmente, la Policía Nacional del Perú está presente en los puntos de mayor conflictividad para garantizar la seguridad de todas las personas que buscan trasladarse de un lugar a otro. En relación a las medidas que hemos adoptado el día de hoy en el Consejo de Ministros relativas a la pandemia ocasionada por la COVID-19, hemos hecho, como también es habitual, un balance respecto de los datos epidemiológicos con los que contamos y haciendo siempre este balance necesario entre lo que significa el cuidado de la salud de nuestra población y también el cuidado de nuestra economía familiar, preocupándonos sobre todo por las poblaciones más vulnerables. Del análisis de la información sobre la evolución de la pandemia y el impacto de las medidas que hemos venido adoptando, principalmente desde el mes de enero del 2021, podemos reportar algunos resultados. A nivel nacional, la curva de fallecidos por COVID y la de fallecidos en total muestran un ligero descenso. Así, en 126 provincias se ha desacelerado el ritmo de fallecidos en la última semana. En 16 de las 27 provincias que se encuentran en nivel de riesgo extremo,
también el ritmo de fallecidos ha descendido. La reducción de la movilidad, que ha sido producto de la cuarentena que tuvimos en el mes de febrero en algunas zonas del país y también de la implementación del trabajo remoto, ha generado algunas mejoras en los indicadores epidemiológicos. Durante la última semana, la movilidad se ha mantenido en los mismos rangos que en la semana anterior, es decir, continúa en reducción en un promedio de 33%. Por otro lado, el ritmo de reproducción del virus, el RT, en la última semana ha pasado de 1.01 a 0.99. Recuerdan, la semana pasada decíamos que estar debajo de 1 sería una buena noticia y estamos en esta ruta. No obstante ello, necesitamos consolidar estos pequeños avances y precisamente con la finalidad de mantener esta tendencia de mejora en los indicadores epidemiológicos, hemos aprobado un conjunto de medidas extraordinarias de prevención que estarán vigentes durante la Semana Santa. Ello teniendo en cuenta que es tradicional en nuestra sociedad que durante estos días se produzcan reuniones familiares, reuniones sociales y otros encuentros que nos exponen a situaciones de contagios. Queremos evitar que se repita lo sucedido a finales de año, durante las fiestas de fin de año, es decir, queremos evitar los contagios masivos que lamentablemente aceleraron una segunda ola muy dura en nuestro país. Los detalles de estas medidas excepcionales de prevención durante los días 1, 2, 3 y 4 de abril los presentará a continuación el ministro de Educación, Ricardo Cuenca. Muy buenas tardes con todos, con todas. Efectivamente, durante los días jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de abril, los 4 días correspondientes a la Semana Santa, hemos aprobado un conjunto de medidas extraordinarias de prevención con miras a sostener esta mejora y consolidarla, como lo anunció la presidenta del Consejo de Ministros hace un momento, pero también para asegurarnos que tenemos todas las condiciones para poder el siguiente fin de semana, en los siguientes fines de semana, asistir a las elecciones generales del 11 de abril, minimizando la mayor cantidad de contagios adquiridos. En este contexto, voy a compartir con ustedes las medidas que se aplicarán de manera extraordinaria estos 4 días a nivel nacional. No importa el nivel de riesgo en el que se encuentren las provincias. Para todo el territorio nacional las medidas son las siguientes. Primero, que hay una restricción en la movilidad de las personas y por eso se van a permitir durante este día solo salidas para compras por medios peatonales, usos de bicicletas, no está prohibido los autos particulares, esperando que haya una sola persona por familia que pueda salir a realizar las compras y atender los servicios esenciales. Todas las tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias tendrán una atención de 4 de la mañana a 6 de la tarde. El delivery de farmacias y boticas se mantiene en 24 horas y el delivery de restaurantes y afines entre las 4 de la mañana y las 11 de la mañana. La atención de emergencias en establecimientos de salud y el trabajo de la prensa funcionará durante las 24 horas. Lo mismo que la seguridad en general, seguridad pública y privada. Los servicios esenciales de telecomunicaciones, gas, combustibles, limpieza, recojo de residuos sólidos también serán permitidos durante estos 4 días. Respecto al transporte, solo se permite el transporte público y de taxis autorizados durante estos 4 días de Semana Santa. Hay una suspensión en el transporte de pasajeros nacional por medios terrestres y aéreos el jueves, el viernes y el sábado. Solo el domingo estará permitido
el transporte interprovincial, nacional, tanto aéreo como terrestre, asumiendo que muchas personas pueden estar regresando en este fin de semana largo. Finalmente, volver a comentarles que este esfuerzo que tenemos que hacer todos en estos días de Semana Santa son con este doble objetivo: darnos una ayuda a todos y un sacrificio para poder consolidar esta curva que empieza poco a poco a descender, y además prepararnos para evitar contagios posteriores luego de un fin de semana largo que, como anunció la presidenta del Consejo de Ministros, suele ser un espacio, además de relación con las actividades religiosas, también de visitas y de espacios sociales. Eso es lo que tenemos que informarle respecto de las medidas. Muchas gracias, ministro. Y solamente para reforzar, durante estos 4 días de Semana Santa, todos los otros sistemas, ¿no?, que se aplican en riesgo leve, moderado o riesgo alto, muy alto, quedan suspendidos porque rige una cuarentena y que anunciamos el día de hoy precisamente para que todas las personas podamos tomar nuestras previsiones del caso. La cuarentena nos va a agarrar donde estemos. Si decidimos de repente salir a visitar, o sea, fuera de la ciudad de Lima, ¿no?, algún punto, allí nos quedaremos, pero recordemos que esto rige para todo el territorio nacional. La idea es evitar la movilización de las personas y podremos salir a abastecernos de los alimentos que necesitemos para pasar estos días. Como dijo bien el ministro de Educación, seguirán funcionando los deliveries, farmacias 24 horas y restaurantes hasta las 11 de la noche. ¿Ya? No 11 de la mañana, 11 de la noche. Entonces, sí sabemos que es un nuevo sacrificio para todas las personas, pero lo hacemos con la seguridad de que esto nos va a ayudar a que la tendencia que se va mostrando todavía muy tenue pueda consolidarse y todas las personas lleguemos al 11 de abril, el día de las elecciones, con la tranquilidad de no habernos contagiado durante la Semana Santa. Respecto del proceso de vacunación, seguimos avanzando de manera progresiva conforme lo hemos venido anunciando. La vacunación de las personas adultas mayores y de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales avanza según lo programado. De las 50.310 dosis del primer lote de vacunas Pfizer, hemos logrado inocular con la primera dosis al 100% de las personas que estaban programadas. Sobre las 167.000 dosis de vacunas recibidas la semana pasada y sobre las 50.000 adicionales que llegan esta noche, ahora nos informará el ministro de Salud, Óscar Ugarte, respecto de los avances en la vacunación y las proyecciones para los siguientes días. Ministro, por favor. Muchas gracias, Premier. Efectivamente, como ha sido señalado por la primera ministra, queremos informar sobre el proceso de vacunación, particularmente lo referente a la vacunación de los adultos mayores, que ya empezó, como se ha informado desde la semana pasada, y que ahora se va a ampliar, se está ampliando a algunas regiones, y vamos a señalar cuál va a ser la estrategia de vacunación, aparte de las que ya se iniciaron a través de las instituciones a las cuales están afiliados, tanto de la Seguridad Social como Pensión 65 y los albergues, cómo se va a hacer con el resto de los adultos mayores que no pertenecen a ninguna de estas instituciones. Y podemos ver que vamos a iniciar a partir de esta semana, en adición a lo que ya se venía ejecutando con Seguridad Social, con los albergues, y paralelamente el personal activo de las Fuerzas Armadas y Policiales,
que son los que nos resguardan y que están también en la primera prioridad, vamos a iniciar en 2 distritos de Lima, que han sido seleccionados por ser distritos donde hay la mayor cantidad de casos y por lo tanto donde se justifica desde el punto de vista epidemiológico. En el caso son los 2 distritos San Juan del Lurigancho, que como ustedes saben tiene 1.300.000 habitantes, es un distrito un poco mayor que toda la población de la ciudad de Arequipa o que la ciudad de Trujillo, y por lo tanto es una población muy importante y donde se han concentrado, y ustedes recordarán haber visto mapas de calor, que es la forma como se identifica concentraciones urbanas donde hay una alta incidencia. Bueno, vamos a empezar desde el día de mañana, y ahora vamos a verlo más gráficamente, con las personas mayores de 100 años. Nos llamará la atención probablemente esto, pero en el censo, que es el padrón, digamos, del cual disponemos, y como ya hemos informado, incorpora a 4.150.000 adultos mayores de 60 años. Ahí los tenemos identificados por DNI, por dirección, además a dónde acudirían si es que acuden a mesa de votación. Como sabemos, no todos los adultos mayores están obligados a votar, pero sí están referidos a un centro de votación y ese va a ser el punto de referencia para la vacunación. Pero queremos mostrarles porque hay en el distrito de San Juan del Lurigancho más de 60 adultos mayores de 100 años. Y en el caso del distrito de San Martín de Porres, que es el otro distrito que tiene altas tasas de incidencia, 94 adultos mayores. A ellos los tenemos identificados, mapeados a través de la georreferenciación, de la información de RENIEC, y por lo tanto no pedimos que vayan obviamente a ningún centro de votación, sino vamos a ir a visitarlos a sus casas y desde mañana se inicia ese proceso de vacunación a domicilio a estas personas. En paralelo a ellos, también en estos 2 distritos, reitero, San Juan del Lurigancho y San Martín de Porres, vamos a vacunar a todos los mayores de 80 años hasta los 100 años. En el caso de el distrito de San Juan del Lurigancho, estos, de acuerdo al padrón que es, como digo, RENIEC, existen 13.639 ciudadanos y ciudadanas. También están perfectamente identificados. Ahora le vamos a mostrar un mapa donde se identifica su domicilio y se identifica además a qué centro de instituto educativo tendrían que asistir en el momento de votación, pero ese mismo instituto se convierte en el escenario del centro de votación. Igual en el caso de San Martín de Porres, en ese caso, pese a ser un distrito numéricamente menor que San Juan del Lurigancho, tiene más adultos mayores porque es un distrito, digamos, más antiguo desde el punto de vista de creación en la ciudad de Lima y por lo tanto hay una población mayor de edad y en mayor proporción que el distrito de San Juan del Lurigancho, que aún siendo mucho mayor en población total, sin embargo es una población más joven que la de el distrito de San Martín de Porres. Ahí son 15.063 que se van a vacunar en las fechas que están ahí consignadas. En el caso del distrito San Juan de Lurigancho, empiezan el día lunes de la próxima semana y siguen martes, miércoles, y los adultos mayores de 80 años de San Martín de Porres son jueves, viernes y sábado de la próxima semana, de 8 de la mañana a 5 de la tarde en los centros de votación que a los cuales les correspondería asistir.
no pretendo que lo vean en detalle, esto es simplemente para saber cómo es el padrón. Ahí ustedes, si quieren ver con detalle, este es San Juan del Lurigancho. En el caso de San Juan del Lurigancho, están por DNI y por nombre y por centro de votación identificados todos los adultos. Ustedes pueden ver ahí las edades, si bien yo no las veo exactamente desde acá, pero ahí pueden ver e identificarlos para poder saber quién es cada una de las personas que va a ser vacunada, y por lo tanto esa es la orientación. Podemos ver una cosa similar en este mapa, porque como hemos dicho, por los datos de RENIEC están georreferenciados. Cada uno de los puntos que se visualizan ahí son personas adultas mayores. Los colores, claro, no se distinguen muy bien los colores, pero son grupos de edad. Y ahí están tanto los mayores de 80 años como los mayores de 100 años, y pues sabemos, por lo tanto, dónde ubicarlos y a dónde van a asistir para los efectos de la vacunación. Esto es lo mismo en el caso de San Martín de Porres. Ustedes pueden ver ahí también la relación por DNI, nombres, edad y a qué centro de vacunación le correspondería. En el caso de, como he mencionado, de 100 años a más, no tienen que ir a ningún centro de votación, que sería de su votación, sino esperar en su domicilio, porque nosotros vamos a ir a vacunarlos. Ya sabemos dónde viven y en ese horario que hemos señalado serán vacunados desde el día de mañana y en los siguientes días. En el caso de San Martín de Porres, este es también un mapa donde están identificados por puntitos todos los adultos mayores en el distrito, y por lo tanto sabemos también en este caso perfectamente dónde se encuentran y a dónde vamos a ir a vacunarlos, o ellos van a saber cuál es su centro de votación y ahí deben asistir para los efectos de la votación. En el caso de los de 80, digamos, hasta 100 años, en el otro caso los vamos a vacunar. Pero además va a estar colgada en la web del Ministerio de Salud desde el día de mañana a primera hora esta app, que es una app donde lo que tienen que hacer, obviamente si los adultos mayores no manejan, van a ser sus hijos, sus familiares, como sucede en otros casos, que entran a la web del Ministerio de Salud. Ahí va a haber un link vinculado al proceso de vacunación, y lo que tienen que poner son solamente los datos, es el DNI, el nombre, y ellos tienen que señalar cuando se avanza en el link. Ahora no lo podemos hacer, pero es muy sencillo. Cuando se avanza en esta app, lo que les va a preguntar es qué tipo de enfermedades tienen y si se pueden desplazar hacia centro de votación o si están postrados en casa, que es el dato principal que queremos obtener, porque de acuerdo a eso, si indican que están postrados en casa, vamos a ir a vacunarlos. Ya no estoy hablando de 100 años para arriba, que ahí todos lo vamos a buscar en casa, sino los de 80 a 100, si están postrados, también vamos a ir a vacunarlos en casa, y esto nos va a permitir tener además un dato muy importante, porque un porcentaje bastante amplio de los adultos mayores por lo general tienen comorbilidades, ¿no? Tienen hipertensión, tienen diabetes, y ese es un registro que nos permite para poder mejor atenderlos en el futuro. Básicamente esta es la información. Entonces los invitamos a ayudarnos a difundir. Lo que estamos mostrando es el inicio en 2 distritos de Lima, pero luego vamos a ir a todos los distritos de Lima y vamos a anunciar en qué momento va tocando a cada distrito, pero además a todas las regiones del país.
y por lo tanto en un proceso que estimamos de aquí hasta fines de abril o mayo habremos culminado la vacunación de todos nuestros adultos mayores. Muchas gracias, Premier. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros. Damos paso entonces a las preguntas de la prensa. Empezamos con Omar Figueroa, de TV Perú. Bien, buenas tardes, ministros. ¿Cómo están? Dos consultas breves nada más a la presidenta del Consejo de Ministros. Usted mencionó que la Policía Nacional le está apoyando el resguardo del traslado del oxígeno a las diferentes zonas del Perú en vista a este paro de transportistas. Pero también mencionó que hay algunas zonas en las que no llegaron y seguramente han sido afectadas. ¿Qué zonas específicamente son estas? Y una segunda consulta es respecto a lo que ha aprobado la Comisión de Economía, de nuevamente darle a los afiliados del sistema privado de pensiones el retiro de 17.600 soles y a los mayores de 40 años que no han aportado durante 5 años el 95.5% de sus fondos. ¿Qué tanto esto podría afectar al sistema, ¿no? Esas dos consultas. Gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta. Hasta esta mañana los camiones que llevaban oxígeno han estado circulando resguardados por la Policía Nacional del Perú. Nos han reportado justo antes de empezar esta conferencia de prensa que no habría sucedido lo mismo con oxígeno en la zona de Huaycán. Entonces estamos esperando la confirmación de si hay otros lugares que se están viendo afectados. Lo cierto es que cualquier paralización y bloqueo de carreteras perjudica a todas las personas y por eso aprovecho su pregunta para reiterar la invocación del Poder Ejecutivo a los gremios de transportistas que depongan esta paralización porque estamos dialogando y estamos encontrando soluciones a sus demandas. Tenemos la mejor voluntad de encontrar salidas. Entendemos que la situación es crítica porque a nivel internacional el precio del petróleo se ha elevado en las últimas semanas. No obstante, es importante también considerar cuál es la situación por la que atraviesa nuestro país y debemos en este momento poner el hombro para encontrar soluciones a estos y otros problemas que se nos presentan. Respecto a lo que nos comenta en relación a los proyectos de ley que se habrían aprobado o se estarían debatiendo en la Comisión del Congreso, en realidad en general desde el Ejecutivo se ha manifestado en diversas oportunidades nuestra preocupación porque el sistema de pensiones en general puede ser distorsionado por medidas que entendemos tienen la buena voluntad de habilitar liquidez en los bolsillos de los contribuyentes, en este caso de los aportantes a las AFPs. Sin embargo, no debemos olvidar que el propósito de las AFPs, así como de cualquier sistema de pensiones, es ahorrar recursos para garantizar también la calidad de vida en el futuro. En esa medida, sí, desde el Ejecutivo en reiteradas ocasiones hemos manifestado nuestra preocupación porque estos fondos sean destinados a otros propósitos que no son precisamente la seguridad social. Gracias. Muchas gracias. Damos paso entonces a Johan Kluk, de La República. Ministros, buenas tardes. La pregunta básicamente sobre dos grupos considerables de personas, grande cabe decir, que se mantienen preocupados. Y es que han pasado 3 meses a la espera de la publicación de los reglamentos de la Ley de Trabajadores del Hogar y de la nueva Ley Agraria. ¿Para cuándo estarían listos estas leyes? Y por otro lado, ¿por qué la falta de celeridad para cumplir con la entrega del subsidio de sepelio para familias afiliadas del CIS? Muchas gracias. En relación a los reglamentos que ha mencionado, precisamente esta mañana los respectivos ministros han informado que ya tienen las versiones prácticamente finales. Es altamente probable que en la próxima o a lo mucho en la subsiguiente semana los 2 reglamentos estén aprobados. En ambos casos las demoras tienen que ver porque hemos optado por hacer un proceso participativo y de diálogo para recibir los aportes en el primer caso de las trabajadoras del hogar y en
en el segundo caso también los diferentes actores vinculados a la actividad agraria. Se ha hecho un proceso de consultas, se han recibido múltiples aportes a través de la página web del Ministerio de Trabajo, se ha sistematizado estos aportes y se ha retornado con borradores de propuestas. Por eso es que el proceso ha tomado un poco más de tiempo que el que originalmente previó la ley, pero debe salir definitivamente antes de fin de mes ambos reglamentos. Sobre el CIS, ministro. Sí, gracias. En el caso del CIS, eso ya está regularizado y por lo tanto pueden ya ejecutarse, ya son los trámites administrativos respectivos, porque se está refiriendo a los subsidios en los casos en los cuales el CIS cubre los subsidios, como es el caso de muerte y maternidad, pero el funcionamiento normal del CIS viene desarrollándose y tiene el presupuesto necesario para cubrirlo en los meses que estamos ejecutando. Entonces, ahí no debería haber una preocupación, eso está en camino y por lo tanto deberían los asegurados acudir a las oficinas del CIS para regularizar en caso que esto ya no se haya producido. Quisiera aprovechar esta pregunta también para ampliar una información en relación a la pensión de orfandad de los niños, niñas y adolescentes que han perdido a uno o a ambos padres como consecuencia de la COVID-19. Es una pensión especial, ustedes recordarán que fue anunciada hace algunas semanas por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esta pensión es hasta los 18 años y corresponde a 200 soles mensuales por cada huérfano y se le entregará obviamente a la persona que tenga a su cargo, al menor o a la menor de edad. Para hacer el trámite y recibir esta pensión de orfandad, pueden presentarse o pueden inscribirse en la página web de INAVIF, ahí está toda la información, igualmente en la página web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o acudir a cualquiera de los locales de estas instituciones. No obstante, por razones de seguridad, les recomendamos que los trámites lo hagan a través de la página web o llamando también al número del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este es un beneficio que fue aprobado hace algunos meses, pero que este año, con el Gobierno de Transición y Emergencia, le hemos asignado los fondos necesarios para que los beneficiarios puedan recibir esta pensión de orfandad. Gracias. Muchas gracias. Es el turno de Lourdes Castillo, de Panamericana. Buenas tardes, ministros. Quisiera, por favor, que ahonden un poquito más en lo que dijo el presidente Francisco Sagasti, de que nos encontramos en un cuarto intermedio entre una segunda y una posible tercera ola. ¿Qué implica todo esto y cómo se está preparando el gobierno, teniendo en cuenta la situación crítica que tenemos actualmente en cuanto al oxígeno, camas UCI y demás? Gracias. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el presidente ha hecho referencia a algo que es una tendencia a nivel internacional, el que aparezcan una tercera ola, ahí donde ya había aparecido una segunda ola. Los países europeos, todos ellos, o por lo menos la gran mayoría, está en proceso, está sufriendo una tercera ola que de acuerdo a los países puede ser más intensa o menos intensa que lo fue la segunda. Esto, por supuesto, es también una posibilidad en América Latina en general y en Perú en particular. ¿Por qué es que se producen nuevas olas? En primer lugar, porque el virus sigue circulando en la comunidad. Es decir, desde el inicio de la primera ola el virus se expandió y convive con nosotros. Como ustedes saben, el virus se reproduce en las personas y por lo tanto, mientras haya personas susceptibles de ser contagiadas,
el virus se reproduce. Se pensó en determinado momento a nivel mundial, como ha sucedido con otros virus o bacterias, que el hecho de que las personas se vayan enfermando van generando inmunidad y por lo tanto se va cubriendo progresivamente hasta el 100% o un 80-90% de las personas, y que eso produciría la denominada inmunidad de rebaño. Bueno, con este virus eso no sucede. ¿Por qué? Porque la inmunidad que genera esta enfermedad es transitoria. Estamos comprobando en el país, pero esto ya lo comprobaron otros países, que la inmunidad, es decir, las defensas que genera quien ha tenido la enfermedad o quien ha estado en contacto con el virus, aunque no haya hecho la enfermedad, y eso de acuerdo a los estudios cero prevalencia, en promedio está en el 40% a nivel nacional. Algunas regiones como Loreto, por ejemplo, está más del 70%. Sin embargo, eso no significaba que esas personas están protegidas indefinidamente. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo es que la protección se va perdiendo. Y a los 5 o 6 meses les hacen la prueba y ya no aparece los anticuerpos que generaron en determinado momento. Por lo tanto, no hay una protección espontánea a las personas, salvo transitoriamente, y como el virus puede reinfectar a las personas que incluso ya tuvieron la enfermedad. Es por eso que en el caso de este virus, a diferencia de otras enfermedades, pongamos el caso, el sarampión, quien haya tenido el sarampión genera defensas y está protegido de por vida, ya no vuelve a tener sarampión. Igual quien se vacuna de polio ya no está protegido de por vida. Y así hay numerosas enfermedades, pero hay otras que no generan esa defensa. Y este es un virus que genera transitoriamente defensas, y por eso es fundamental la estrategia de la vacunación, porque es lo único que va a poder garantizar una protección que incluso a estas alturas en el mundo la ciencia no sabe cuánto durará la protección de las propias vacunas, porque puede suceder que sea prolongada. En buena hora nos vacunamos una vez y ya no necesitamos más, pero eso no lo sabemos. Es probable, por lo menos hasta el momento, se prueba que por lo menos protege un año. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con las vacunas contra la influenza? La vacuna contra la influenza hay que irla renovando todos los años porque es tal el cambio que producen los propios virus que al año siguiente tiene que hacerse otra vacuna. Aquí no sabemos, esperamos que por lo menos nos proteja un año, ojalá más, pero reitero, la protección fundamental es la vacunación. Esto lo ha señalado también el presidente, lo ha comentado, pero no solo, ¿no? Tenemos que además fortalecer el primer nivel de atención, tenemos que ampliar el número de camas, tenemos que garantizar el oxígeno, tenemos que garantizar mayor camas UCI, y eso es parte de las metas que se está poniendo el gobierno para cuando culmine su mandato haya una protección suficiente en previsión de una tercera ola o cualquier situación que se pueda presentar a futuro. Muchas gracias. Sí, complementariamente, hoy en el Consejo de Ministros hemos acordado la conformación de un grupo de trabajo que tiene el objetivo principal tomar todas las decisiones y diseñar una estrategia que incluyan un conjunto de actividades para justamente atender la llegada de una posible, ojalá que no, tercera ola. Como sabemos, y lo ha explicado muy bien el ministro Ugarte, esta pandemia es muy impredecible y aun cuando parte del combate a esta pandemia tiene que ver con las decisiones que toma el Estado en relación con el comportamiento de la sociedad, tenemos que estar preparados para ello, y es por eso que se ha conformado este grupo con la idea de tener todo lo más preparado posible las acciones y las decisiones tomadas para poder activar una estrategia que pueda enfrentar esta tercera ola, ¿no? Gracias. Es el turno de Vanessa Sánchez, de Latina.
Buenas tardes, Premier, ministros. Mi consulta es retornando al tema del paro que está preocupando a muchas personas. ¿Qué demandas de los transportistas serán difíciles de atender y por qué? Y además, ¿cuál es el impacto que está dejando este bloqueo? Porque además de tener inconvenientes con el traslado del oxígeno, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú ha alertado que ya está generando problemas en el flujo de las exportaciones. Gracias. Sí, muchas gracias. En realidad estamos en pleno proceso de negociación y la idea es atender todas las demandas que sean posibles, pero tienen que ser dimensionadas también a la realidad económica y la realidad de prioridades que tenemos en nuestro país. Nosotros hemos visto bastante comprensión en los dirigentes de los gremios que están dialogando. Entendemos que ellos tienen que consultar con sus bases. Entendemos también que se ha elevado el precio del petróleo, del diésel a nivel internacional y esto no depende solamente del caso peruano, pero estamos viendo la forma de dar una respuesta que busque un equilibrio, ¿no?, entre las posibilidades del país y también las demandas que ellos están planteando. Hay aspectos en su pliego de reclamos que definitivamente hemos coincidido con ellos, que es fundamental atenderlos, porque lamentablemente históricamente ha habido una burocracia que ha impedido que ellos puedan hacer efectivo, por ejemplo, el reembolso del 53% aprobado por ley del impuesto selectivo al consumo. Nosotros ahí sí podemos actuar y podemos decir inmediatamente vamos a revisar los reglamentos, abreviar los procesos para que puedan tener esos reintegros de manera inmediata. Otros son un poco más complejos porque también dependen de los recursos con los que contamos y que esto también es importante y se los hemos transmitido y se los transmitimos ahora al país, es que existen prioridades en este momento en el país sobre las cuales también no podemos dejar de lado, y la gran prioridad es la atención de la pandemia. La atención de la pandemia es la vacunación porque es nuestro escudo protector, pero también es fortalecer y seguir fortaleciendo el sistema de salud. Tenemos que prepararnos para una eventual tercera ola que esperamos no llegue al país, pero tenemos que prepararnos para que no nos sorprenda. E igualmente todo el trabajo de prevención. Seguimos con las campañas de prevención donde ustedes como medios de comunicación juegan un rol fundamental para utilizar, por ejemplo, algo que puede parecer tan básico, pero que es también un escudo de protección, que es el uso correcto de la mascarilla y, por otro lado, también aquellas otras medidas complementarias que nos ayudan a aprender a vivir con este virus que todavía nos va a acompañar por un buen tiempo mientras logremos vacunar a toda la población. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a Helen Menis, de RPP. Bien, continuamos. Buenas tardes, ministras. Desde INEI se ha presentado un informe durante el 2020, más de 2.2 millones de peruanos perdieron su empleo, lo que ha provocado que esto aumente el trabajo informal. ¿Qué se plantea desde el Ejecutivo para poder revertir esta situación? Gracias. Sí, en las últimas semanas ustedes recordarán que desde el Poder Ejecutivo hemos aprobado una serie de medidas orientadas precisamente a ir reactivando progresivamente la economía. Se han asignado unos fondos para el programa de Trabaja Perú. Igualmente se han reprogramado, ¿no?, los créditos que el año pasado se otorgaron, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. E igualmente el Ministerio de Economía viene trabajando de manera coordinada con el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Industria y Turismo para promover, ¿no?, la reactivación de un conjunto de actividades económicas. Sin embargo, la mejor forma de promover y mover nuestra economía va a ser cuando todas las personas podamos reanudar en general nuestras actividades, y esto solo va a ser posible cuando estemos
plenamente protegidos. Y para ello la vacunación es fundamental. Por eso, el Gobierno de Transición y Emergencia, liderado por el presidente Francisco Sagasti, hemos puesto como una de las prioridades centrales el arrancar con el proceso de vacunación. Recordarán que cuando ingresamos a esta gestión gubernamental no había y seguimos en negociación con diversos laboratorios porque queremos seguir adquiriendo más dosis para vacunar al mayor número de personas tan pronto vayan llegando las dosis de vacunas. Consideramos que la vacuna también va a ser, así como es un escudo de protección de nuestra salud, va a ser un motor para reactivar la economía. Esa ha sido la última pregunta. Ministro, ¿quiere decir algo? Bueno, entonces, muchísimas gracias. Seguimos en contacto, perdón. Sí, vamos a pedirle al ministro de Educación que nos recuerde las medidas, solamente para reforzar que son medidas extraordinarias por los 4 días. Nosotros seguimos de acuerdo a el sistema que tenemos de adopción de medidas. Las provincias con riesgo extremo tienen sus medidas que están vigentes por 2 semanas hasta fin de mes, y estamos adelantando las medidas que se van a implementar en Semana Santa para que todos podamos planificarnos, organizarnos con la debida anticipación y podamos tomar las medidas personales o familiares que consideremos son las mejores. Entonces, ministro, por favor, ¿nos recuerda las medidas? Sí, por supuesto, Premier. Son entonces medidas para nivel nacional, independientemente de el estado de alerta en el que se encuentran las diferentes provincias del país. Son para todos los departamentos del país. Jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de abril hay restricción en la movilidad de las personas. Solamente está permitido salir para realizar las compras una persona por familia, solo de manera peatonal o mediante bicicletas, o si lo prefieren, a través del transporte público y taxis autorizados, que son los únicos medios de transporte permitidos. Se suspende el transporte de pasajeros en el territorio nacional, sean terrestres o aéreos, durante los días jueves, viernes y sábado. El día domingo están autorizados los transportes de pasajeros terrestres y aéreos. Las tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas, farmacias, tienen una atención de 4 de la mañana a 6 de la tarde. El delivery de farmacias y boticas está abierto a las 24 horas. El delivery de restaurantes y afines de 4 de la mañana a 11 de la noche. La atención, por supuesto, de emergencias en establecimientos de salud está en las 24 horas. El trabajo de la prensa también las 24 horas, todos los servicios de seguridad ciudadana y además servicios básicos esenciales como servicios de agua, saneamiento, energía, gas, por supuesto limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios de funeraria, todo aquello que es un servicio esencial. Repito que hay restricciones en la movilidad de las personas, salvo para poder ir a hacer las compras, y por lo tanto este sacrificio por estos 4 días va a permitirnos, como insistimos, tratar de contribuir a consolidar esta pequeña disminución, desaceleración de los indicadores que tenemos de momento, y además prepararnos para las elecciones del 11 de abril. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos pase a la Premier. Sí, muchas gracias. Solo recordarles que no dejemos de usar y ajustar nuestra mascarilla, cubriendo siempre nariz, boca y barbilla. Buenas tardes.